Sabéis que hoy es el día que vamos a hablar de los viajes y vuestras mascotas, porque los viajes siempre son muy emocionantes para todos, siempre son momentos de descanso, de relax para toda la familia, pero para las mascotas pueden suponer un momento de estrés. Y lo que queremos con estas pequeñas instrucciones que os vamos a dar hoy es que tengáis unos buenos momentos de vacaciones, os daremos unas pautas para que podáis disfrutar junto con vuestras mascotas. Y vamos a hablar de todo lo relacionado desde el punto de vista pues, de los propietarios de mascotas, de perros, gatos, incluso de conejos, un poquito de aves. Hablaremos de la preparación del viaje, hablaremos del viaje en sí, también de la estancia, y también veréis cómo finalmente hablaremos un poquito de qué pasa si en realidad dejamos las mascotas en casa de alguien, guarderías, residencias. De todo esto vamos a hablar un poco. Pero lo primero, y para preparar el viaje, lo que tenemos que saber es qué metemos en la maleta. Pues en la maleta es muy importante que llevemos sobre todo toda la documentación sanitaria. Luego entraremos más un poquitín en detalle sobre el tema. No debemos olvidarnos nunca de llevar pues un bebedero. Aquí os hemos traído algunos ejemplos. Un bebedero de viaje para vuestra mascota, de estos que se pueden beber aquí mismo. Tenéis que llevarles sobre todo su alimento habitual. Pensar que cada zona de España, si os vais fuera o de las islas, donde fuera, predominan más unos alimentos u otros, entonces no os confiéis de que aunque sea una marca muy conocida aquí, la vayáis a encontrar, porque quizá en vuestro destino no hay tanto. O sea, acordaros, pasar si puede ser por la clínica o donde lo compréis, llevaros la reserva para los días que estáis, ¿no? Que no le falte. Si utiliza algunos juguetes vuestra mascota que habituales, no os los dejéis tampoco, porque eso les hace sentirse un poquitín como en casa. Lo mismo con su colchoneta, su manta, allí donde los tenéis habitualmente, que ellos están puestos. En cuanto a los collares y correas, siempre os recomendamos llevar una de recambio, por si acaso se pueden romper, entonces ya no sabéis qué hacer, la dejáis en el coche, si es que vais en coche, y sobre todo que lleve una chapita con el teléfono. El teléfono es básico para si se pierden, aunque lleve microchip, pero el teléfono lo ve cualquiera. El microchip ya tendría que ser pues, o la policía local, veterinarios, o sea que el teléfono no le puede faltar. Otra cosa a meter en la maleta de vuestra mascota es el botiquín. En ese botiquín ponemos siempre lo básico, que es para hacerle alguna cura, un antiséptico. Os recomendamos llevar un termómetro, en caso de necesidad pues podéis tomarle la temperatura, y sobre todo sus medicamentos habituales. Muchos perros pues tienen que tomar algún antiinflamatorio o tienen que tomar algo para la diarrea. Por ejemplo, hablando de diarrea, muchas veces os damos cosas como estas, son unos sobrecitos, estos para repoblar la flora digestiva. Entonces, en caso de diarrea, pues no es mala idea llevar algún sobrecito. Son esas diarreas de verano que casi se curan solas, pero que con ayuda de unos sobrecitos para repoblar la flora intestinal es mucho más rápido, ¿no? Si necesitáis pipetas extras porque le cuadra que cuando estáis fuera le toca la pipeta, claro, no os la dejéis, la metéis en su botiquín. Deberéis de llevar también nuestro teléfono a mano. Si pasa algo y llamáis en el horario de visita, pues no podremos hacer mucho, pero a lo mejor sí os damos una recomendación sobre si es un tema urgente, cómo le hacéis una cura, o si es mejor que acudáis a un centro veterinario de la zona rápidamente, ¿no? Para eso siempre va bien que antes de llegar a la zona, pues hayáis mirado un poquito por internet, ya tengáis anotado un teléfono, una dirección, pues cómo llegar a esa zona. Si es una emergencia, siempre es mejor ir rápidamente y llegar al centro de urgencias, ¿no? Respecto a la zona de viaje, os he dicho que sí vamos a hablar un poquito de los documentos de viaje, ¿no? Eso también depende de qué zona vais. Según la zona de destino pueden predominar algunas enfermedades o existir algunas enfermedades a las cuales no les damos tanta importancia aquí porque no tienen presencia o muy minoritaria. Entonces siempre normalmente hacemos una revisión médica antes del viaje. La revisión siempre va... los consejos que os daríamos están en consonancia con el lugar de destino, según donde vayáis, con la edad, la raza, incluso, bueno, la especie, por supuesto, no es lo mismo un conejo que un perro que un gato. Hay sitios que os van a solicitar un certificado oficial para el transporte, para el viaje, pues puede ser oficial o no oficial, pero en cualquier caso os podemos hacer también el informe correspondiente para añadirlo a sus documentos sanitarios. Como documentos, acordaros sobre todo de llevar la cartilla. Perros y gatos sería esta de un color, donde constan todas las vacunas. En algunas zonas de España os van a pedir que esté vacunado de la rabia, en casi todas en realidad, y en el extranjero.
Si os vais, si tenéis un exótico, la cartilla acordaros que es de este otro color. Si salís del país os van a pedir un pasaporte bien rellenado, con el certificado de salud y, por ejemplo, a modo de curiosidad, aquellos que se vayan para el delta del Ebro o la zona de Huelva o Cádiz, tenéis que saber que allí, además de haber leishmaniosis, también existe dirofilaria. La dirofilaria es el llamado gusano del corazón. Pues también puede tener consecuencias graves para la mascota. Hay que darles una protección extra. Eso os lo contamos cuando hacemos la revisión de la mascota, pues según el lugar de destino os hacemos unas recomendaciones u otras. Otro ejemplo, garrapatas, siempre hablamos de que son garrapatas, pero en realidad hay varios tipos, varias especies. Según la zona de España predominan unas y otras, pero es que los antiparasitarios no todos sirven para todas las garrapatas. Entonces es un tema importante también a discutir en la revisión previaje, pues el lugar de destino, para ver si lo que le estáis poniendo se ajusta y nos cubre todas las enfermedades. Aquel que se vaya a zonas rurales, también tenéis que saber que hay mucho problema con el quiste hidatídico, si el animal va un poco suelto y llegar a comerse algo del campo, son enfermedades que son transmisibles a humanos, con lo cual no podemos jugar con eso, ¿no? Entonces, así en general la documentación para España, cartilla con la vacuna antirrábica, el perro o gato con microchip, si es un hurón también, por supuesto. Para Europa os van a pedir, como os decía, el pasaporte y además quizás pidan algunos requisitos especiales como certificados oficiales y algunos países pues incluso una analítica conforme cuántos anticuerpos tienen sangre frente a la rabia. Siempre os recomendamos que consultéis el consulado o embajada del país de vuestro destino de viaje, porque los requisitos pueden ir cambiando de un año para otro. Y si lo que hacéis es ir fuera de Europa, pues incluso pueden ser mayores los requisitos para viajar, también los viajes más largos, y no os olvidéis que una cosa es salir, pero si luego volvéis a España, pues también hay unos requisitos de entrada que dependen de qué país venís. Y no va a ser lo mismo que vengáis de Francia, que vengáis, por ejemplo, de Brasil, si es que os habéis ido muy lejos, ¿vale? Entonces, tener también en cuenta los requisitos de entrada. Otro tema importante es que la mascota puede tener una zona durante el viaje donde se pueda sentir segura, pero eso hay que prepararlo antes de iros. Tenéis que ya que ir preparando, si es por ejemplo un transportín, pues tenéis que irlo, ahora os contamos cómo, preparando la mascota para que esté cómoda en su interior, ¿vale? Tenéis que irlos adaptando, tienen que aprender poco a poco que esa es una zona donde se pueden dormir, descansar. Para eso utilizamos, para gatos, por ejemplo, unas hormonas, son el feliway, son las feromonas faciales del gato. Se impregna un ratito antes pues la toalla que se le ponga en el transportín, se deja el transportín abierto, de forma que pueda entrar, salir. Eso hace que la mascota considere el espacio como un lugar amigable, es decir, que un entorno que no le estresa. Se deja el transportín para que pueda entrar y salir, podéis poner comida, lo podéis poner sin tapa, sin la puerta, según el gato, pues facilitar un poquitín ese aprendizaje, ¿no? Si van a ir, por ejemplo, un perro que va a ir quizá también dentro de un transportín, sería la misma pauta, poco a poco que se vaya acostumbrando, pero si va a ir en el coche con un arnés, pues claro, el arnés esos de pecho que van sujetos, a lo mejor no es su arnés habitual, pues habrá que irlo adaptando poco a poco, que durante unos días lo lleve puesto en casa para que se acostumbre. En cuanto a los conejos, tenéis que saber que son animales que toleran, por ejemplo, muy mal el calor, son animales más bien crepusculares, no salen a la luz del día, viven en madrigueras donde hay una temperatura constante que siempre es más baja que la externa en verano. El transportín os recomendamos que sea más bien pequeño, porque eso les da sensación de estar en su guarida, les da más sensación de seguridad, y de paso si hay un frenazo pues van a chocar menos, ¿no? con las paredes, pero al ser un espacio más reducido. No les puede faltar a los conejos lo que es el sustrato habitual, que le pongáis en el fondo de su jaula, heno, por si quieren comer, que se vayan entreteniendo, y a lo largo del viaje o irles ofreciendo comida y agua en las paradas, ¿vale? Entonces, volvamos a los perros, porque los perros a veces están acostumbrados a ir en coche y no pasa nada, y otras os cuesta mucho que se acostumbren. ¿Cómo podemos habituar a un perro a que vaya cómodamente en un viaje en coche, especialmente si es un viaje largo? Pues la técnica es hacerlo todo con mucho cariño y paciencia, y claro, empezar unos días o semanas antes, porque se trataría de bajar a vuestro perro al coche, el coche estacionado, el motor parado,
y nos sentamos en el coche, le damos un chuche, un premio a la mascota, lo acariciamos, estamos un ratito allí y salimos, como el que no ha pasado nada. Eso lo vamos repitiendo varios días. Cuando la mascota, el perro, ya está bien tranquilo ahí, entonces lo que hacemos es encender el motor del coche, pero lo mismo, damos un chuche, una galleta, tranquilizamos al perro, y ellos se van adaptando a estar allí porque el coche ni lo movemos del sitio. Apagamos el motor, lo seguimos acariciando y nos vamos. Cuando han pasado unos días y se ha acostumbrado a esta pauta, entonces ya podemos mover un poquito por el barrio el coche, luego volvemos a aparcar, le damos caricias, un chuche, dejamos el motor en marcha, luego lo paramos, estamos un ratito más dentro del coche y nos vamos. De esta forma se van acostumbrando a que no pasa nada por ir dentro del coche. Respecto al coche, tenéis que saber que la legislación española no habla de exactamente cómo hay que llevar un perro. Lo que se dice muy claramente es que tiene que ir seguro y de forma que en un frenazo no pueda salir disparado hacia adelante, ¿no? Nos podría dar un golpe fuertísimo. Las multas van entre los 100 o 200 euros por llevar una mascota libre en el coche. Y tenéis que saber que en un frenazo brusco, un perro, por ejemplo, de 20 kilos, se multiplicaría el impacto, la fuerza por 20. Sería como si los atizaran con 600 kilos. Entonces son motivos importantes no solo por la seguridad de la mascota, sino también por la vuestra propia, cuando los llevéis en el coche, tanto en transportín, tanto con arnés, pues que vayan bien sujetos. Los transportines en el coche, lo ideal es que vayan encajados entre asiento y asiento, si son pequeños. Porque ahí no se mueven menos. Si son más grandes pueden ir en el asiento, aunque deberían llevar entonces, deben ir sujetos al cinturón de seguridad para que no puedan moverse de la zona, o si es ya un transportín muy grande, pues ya tiene que ir en el maletero junto al asiento posterior para que no se pueda bambolear y mover. Pero sobre todo no puedes llevar un perro suelto en el maletero, especialmente grande, porque si decide irse para un lado o para otro en una curva, desplaza el vehículo y es un gran factor de inseguridad para el conductor. Hay otros sistemas, además de los transportines y de los arneses. Los arneses os enseño cómo es uno. Esto sería un arnés y lo que lleva es el típico enganche, aquí lo veréis, el típico enganche para el cinturón de seguridad. De hecho, no es un arnés, os he dicho que es un arnés, pero no es. Esto es el enganche. Luego se coge al arnés, que debe ser acolchado, que le coja todo el pecho, para que no se pueda hacer daño. Esto lo podéis encontrar en la tienda y sirve para sujetarlo con seguridad al cinturón en el coche, ¿no? Y además de estos sistemas también hay las barras separadoras, que las podéis poner detrás del asiento trasero. Tienen que ser unas barras que queden muy bien sujetas. Aún así, si es un perro de 30 kilos y hay un frenazo, yo no creo que aguanten, ¿vale? Entonces hay que estar muy seguro de cómo se ponen esas barras. También tenemos el sistema de las redes. Las redes son todavía pues, más indelebles, ¿no? En un frenazo no aguantan nada, solo sería para que el perro sepa que no puede saltar y cambiar al otro asiento, pero no nos ayudaría mucho, ¿no? Y llegamos ya al día del viaje, ya lo tenemos todo preparado, sabemos cómo tenemos que ponerlo en el coche, le hemos preparado pues, su documentación, su botiquín, digamos su maleta entre comillas, y ya tenemos que salir de viaje. Ese día acordaros para los perros de que tenéis que pasearlos un ratito antes, les tenéis que dar un paseo y que vayan en ayuno. Por ejemplo, para perros recomendamos más o menos un ayuno de 8 horas, ya comerá cuando llegue a destino y si pasa un poquito de hambre durante el viaje no va a pasar nada, pero se marean menos. Y para esos que se marean, tenéis que saber que existe medicación, claro que sí, igual que para los humanos. Eso podéis pasar, sería por ejemplo el Cerenia, podéis pasar por la tienda aquí en la clínica y os harán la recomendación en cuanto a qué cantidades, qué dosis hay que darle contra el mareo. También hay otras maneras de que el perro vaya más tranquilo en el coche. Antes hemos hablado de las feromonas para el gato faciales, el Feliway, pero también para el perro existen unas feromonas, es el Adaptil. Esto se fabrica en formato de collar y se van liberando poco a poco esas feromonas. También existen difusores, este sería el producto, ¿vale? Adaptil se llama, y hace que también la mascota, que en este caso sería un perro, acordaros para los perros que durante el viaje tenéis que hacer paradas con frecuencia, cada par de horas, no solo para el conductor, sino también por la mascota, ¿no? Y nunca abrir la puerta sin que el perro esté sujeto ya previamente con una correa. Que no asome la cabeza durante el viaje por la ventanilla, por supuesto, y no lo dejéis nunca dentro del coche ni que esté a la sombra.
porque las sombras se mueven con el sol. O sea, nunca lo dejéis durante el viaje en el coche. Como curiosidad, tenéis que saber que incluso en algunas autovías españolas han hecho ya áreas de descanso para perros. Viene a ser como un pipical, de forma que podéis estar allí, que corretee un rato durante el viaje y, bueno, pues llegarán menos estresados al lugar de destino, ¿no? ¿Y qué pasa con los gatos? Bueno, los gatos, pues también llega el momento de ese día que ya tenemos que ir para el coche. Acordaros del transportín, que ya lo habíamos ido entrenando en casa. Al gato le volvemos a poner el Feliway, la manta, para que lo considere un espacio amigable. Para el gato recomendable que hagan un ayuno de unas 10 horas. Para el viaje, en general, no le damos medicación para el mareo, porque los gatos son bastante delicados con los medicamentos, solo si fuera imprescindible. Haremos paradas también frecuentes, para que poder sacar al gato, especialmente si lleva un arnés puesto, una correa y está acostumbrado a estar en exterior, para que no esté tanto rato encerrado en el transportín. Y acordaros, aunque lo trataremos luego, que si es para vacaciones cortas, pues casi es mejor que el gato se quede en casa, luego lo comentamos. A veces no vamos en coche, resulta que hay quien tiene la suerte que se va más lejos y tiene que coger un avión, ¿no? Entonces os damos aquí ahora unos pequeños consejos. Lo hemos sacado en este caso de la web de Iberia. Iberia, tenéis que saber que, por ejemplo, no acepta hurones, o sea, por el olor, por lo que sea, pero no los acepta. Los animales, si tienen que ir en cabina, tienen que pesar un máximo de 8 kilos y eso incluye el transportín. Y ese transportín tampoco puede ser muy grande. Viene a ser como una maleta de viaje de 45, 35 por 25 y no más allá de ese tamaño, ¿no? Y, por supuesto, un transportín homologado, que lleve buena aireación, que sea rígido, consistente, el fondo impermeable, por si pues hace pipí o cacas el perro, pues que no se vaya a manchar todo. Si son aves lo que lleváis, pues tienen que también estar bien protegido para que no puedan salpicar, ir tapados sobre todo las aves, y el billete os lo hacen comprar en los aeropuertos para ir en avión, ¿vale? Hay personas que se van en tren, por ejemplo, muchas personas se van ahora en AVE y deciden llevarse a su mascota. En tren nos permiten mascotas más grandes, pero tampoco no mucho más, hasta 10 kilos como máximo. Acordaros siempre, si vais en tren, de lo mismo, documentación sanitaria del lugar de destino, ¿no? Y es muy curioso que en la web, por ejemplo, de Renfe, para ir en AVE, dicen que sí, puedes llevar hurones, puedes llevar perros, gatos y aves, pero sobre todo que aves de corral no. Es decir, si alguien tenía pensado irse de vacaciones con una gallina, pues no podéis porque no lo prohíbe Renfe, ¿vale? Si en cambio viajáis en clase preferente, que tenéis una cabina para vosotros solos, pues ni siquiera pagaréis el billete. En caso de no ser así, tenéis que ir si vais en clase turista, os harán pagar más o menos el 25% del valor de vuestro billete, os lo harán pagar pues para coger el tren, ¿vale? En otros casos, resulta que hay personas que se van en autobús, ¿vale? En autobús, pues también hemos preguntado, solo una empresa, que es la empresa Alsa, solo permiten llevar una mascota en cada por trayecto o por servicio, como ellos dicen. Sí que pueden ser gatos, perros, hurones, aves, no hay problema. Peso máximo de 10 kilos, eso sí, en caja, y los hacen ir con las maletas, excepto si es un animal, un perro guía, que no pagan ni siquiera el billete, entonces pueden ir en el pasillo del autobús, pueden ir al lado del dueño y, como os digo, entonces es todo mucho más fácil cuando es un perro guía, ¿vale? ¿Y qué pasa con los que se van en barco? Que vais a una isla, algo así. Acordaros que necesitáis un billete extra, tenéis que hacer la reserva, por supuesto, la tarjeta de embarque para la mascota. Tienen pocos lugares para las mascotas en los barcos. Aquí sí que podéis llevar mascotas más grandes, incluso de 30 kilos o más, porque tienen jaulas pues grandotas para 30 kilos, para perros de menos de 30 kilos. Incluso podéis llevar vuestro propio transportín y los colocarán en el barco en una zona protegida, donde no pueda haber lluvia, no pueda haber viento, pero que esté aireada, eso sí, ¿vale? Todos tienen que llegar en transportín, excepto los perros, que os dejan que entréis en el barco pues con correa, con bozal, ponen la web y pueden entrar andando, pero luego tenéis que ir rápidamente a la zona que ellos os indiquen, ¿no? El coste en barco suele ser entre 3 y 10 euros, dependiendo del lugar de destino, y os dejan visitar a la mascota. En teoría no dejan sacarlas, pero todos los clientes nos cuentan que luego las sacan. Pero lo que pone en la web es que no se puede sacar, incluso tienen lo que se llama un régimen de visitas,
que es para viajes cortos una vez y viajes más largos, o sea, de más de 4 horas, podéis ir 2 veces a visitar a vuestra mascota al lugar donde estuvieran destinados, ¿no? Y también los perros guías, pues además de ser gratuito el pasaje, pueden ir por todo el barco, los salones, camarotes, butacas, allí donde estéis vosotros, con vuestro perro guía, pues también puede ir la mascota, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos hecho el viaje, tanto sea por tierra, por mar, por aire, como hayáis llegado, y resulta que tenéis pues allí un espacio y vuestras mascotas tienen que adaptarse, ¿no? Entonces empecemos con el perro. Lo primero, nada de cambios de dieta. Ya hemos hablado que os llevabais las suficientes reservas de comida para que no haya problemas. Incluso os recomendaría, lo tenemos por aquí, llevaros alguna lata intestinal, dietas por si tiene diarrea, no solo esos sobrecitos que os hemos recomendado, sino qué pasa si tenemos que hacerle unos días de comida especial. Bueno, pues quizá un par de latas no ocupa tanto espacio en la maleta y os puede salvar de un apuro, ¿no? Luego otra cosa a tener en cuenta con las mascotas, con los perros, es el tema de la ansiedad. La ansiedad por separación, perdón. ¿Eso qué es? Bueno, pues resulta que después de un mes o 3 semanas con toda la familia, con vuestro perro, de golpe llega septiembre, se van unos al colegio, otros al trabajo, el caso es que se queda el perro solo y abandonado en casa. Y eso lo lleva muy mal, porque los perros son animales de grupo, no son animales de vivir solos. Se acostumbran, sí, pero no les gusta. Y después de unos días de vacaciones lo llevan muy mal. Y son esos perros que a la vuelta de vacaciones, pues tantos destrozan el sofá, como la pared, como no hacen nada, pero los veis deprimidos, y es porque tienen ansiedad por quedarse solos. Para eso la prevención es que durante las vacaciones se queden también solos a ratos, de forma irregular, para que no pierdan ese hábito de estar solos y de que no pasa nada. No se acaba el mundo porque el perro se quede un ratito solo en casa, ¿vale? Eso respecto a los perros. Pero también a veces hay quien se lleva el gato. El gato, cuando llegamos al lugar de destino, no podemos ahí directamente abrir el transportín en cualquier lugar. Debemos buscar un sitio bien tranquilo y que no haya muchos ruidos. Abrimos la puerta del transportín, le ponemos cerca su caja de tierra, comida, agua y dejamos que salga a su ritmo. Hay gatos muy exploradores que quizá enseguida salen para ver lo que hay por allí y hay otros que no, que se van a quedar retraídos pues todo el día o incluso no salen hasta el día siguiente o cuando apaguéis la luz, cuando no oigan ruidos. Entonces hay que darles su tiempo, pero deben tener todo allí muy cerquita, ¿vale? Hay que darle su tiempo a los gatos si nos los llevamos. Sobre todo en no cambiar las rutinas, son muy de rutinas los gatos, el alimento también lo mismo, ya os habíais llevado suficientes provisiones para todos los días, una buena medida, habíamos hablado del Feliway, que impregnábamos el transportín, su manta para el viaje, pues tenéis que saber que también existe el Feliway en un difusor, os lo podéis llevar, se lleva una botellita, se enchufa y toda la habitación o la casa, si no es muy grande, queda impregnada de esas feromonas faciales del gato que a ellos le da a entender que es un espacio amigable. Acordaros que los humanos somos muy visuales, miramos todo, los perros y gatos son mucho más olfativos. Entonces, sobre todo, no la agafes, no. Los gatos son más olfativos, entonces lo que ellos huelen es lo que les gusta, lo que les hace pensar que ese entorno es amigable para ellos, ¿vale? Según donde vayáis, es posible que el gato tenga más acceso a la calle del que tenía antes. Entonces hay que pensar que quizá hay otras enfermedades que le puede transmitir un gato de calle que quizá en un piso pues no se podía contagiar. Estoy hablando de la leucemia felina. Entonces, sobre todo, no dejéis de preguntarnos por este tema, porque es una vacuna o es una enfermedad importante y siempre es mejor llevarlos protegidos contra la leucemia felina, ¿vale? ¿Qué pasa si no nos llevamos a nuestra mascota con nosotros, ¿no? Pues siempre podemos optar a las residencias caninas, felinas, incluso hay para conejos. Deberemos de protegerlos bien. Acordaros que hay una enfermedad muy contagiosa, que es la traqueobronquitis canina o tos de las perreras. Es una enfermedad que solo que haya un perro en la guardería que tosa, vamos, ya todas las jaulas alrededor, ya todos van a acabar una semana después con tos. Entonces es bueno que antes del viaje paséis por aquí, lo tengamos en cuenta, los vacunemos para evitar esa tos tan molesta, que no es una enfermedad que pueda causar la muerte del perro, pero sí es súper molesta, les da una irritación de tráquea muy mala, tosen de noche y la verdad es que lo pasan mal, ¿vale? Acordaros también, si es una hembra y no está operada, a ver, va a estar sola en la jaula, va a estar con otros perros, no va a ser que vaya a entrar en celo. Preguntar siempre. Antes de llevarlo a una residencia, pues ir a investigar, llamar un día, la vais a ver,
os tiene que gustar, os tienen que enseñar todo, no puede haber allí misterios, tiene que ser todo muy transparente, os deberían de pedir la cartilla de vacunaciones al día, si no os lo piden tampoco se lo van a pedir a otros propietarios, por lo tanto habrá más riesgo de contagio de enfermedades, ¿verdad? Y les lleváis su dieta, su comida para que lo tengan allí en la residencia, y si toma alguna medicación aseguraros que se la van a dar, porque de estar enfermo y tomar unas pastillas, pues no quiere decir que no se pueda quedar en una residencia, pero alguien le tendrá que dar la medicación, ¿verdad? Y eso en cuanto a los perros. ¿Qué pasa con los gatos? Los gatos, tenéis que saber que si son estancias cortas, lo ideal es que el gato se quede en casa, en su territorio, porque el gato es muy territorial, no depende tanto del dueño. Cuanto más esté en su entorno, mejor para él, porque le estresa mucho lo desconocido. En cambio, si tuvierais, por ejemplo, una segunda residencia, una casa que vais de vez en cuando, pues sí, entonces ellos se adaptan a ese segundo entorno, es como si tuvieran pues dos lugares, dos residencias, y cuando llegan, nada, en poco ratito ya vuelven a estar adaptados y hacen vida normal, ¿no? Si los dejáis en casa, como os decía, sobre todo que tengan varios bebederos por si se acaba el agua, que vaya alguien a darles de comer o poner comederos o bebederos automáticos, que no pueda haber fallos, ¿no? Que alguien le cambie pues, la caja de tierra, que no se acumule la suciedad. Tenéis que tener en cuenta este detalle también. Y como os decía, también para conejos, también hay residencias que aceptan conejos o incluso están más o menos especializados. Los conejos, acordaros que no les gustan ni cambios bruscos de temperaturas, ni cambios de rutinas, o sea que si les evitamos el estrés del viaje porque se quedan en casa y va alguien a cuidarlos, pues eso en realidad sería óptimo, ¿no? Con suficientes provisiones de su pienso habitual, de su heno, si va a ir a casa un cuidador, pues la lista de verduras que le gusta y que tiene que tomar para que tenga suficiente variedad, ¿vale? Y bueno, y dejarles el teléfono del veterinario a mano, pues si pasa algo, que lo puedan tener en cuenta, ¿vale? Y esto es todo lo que os queríamos contar sobre las mascotas, sobre cómo preparar el viaje, cómo hacer el viaje, qué tener en cuenta, qué hacer al llegar y también lo que podíais hacer si vuestra mascota pues se quedaba en casa, que los iban a cuidar a algunos amigos o bien en residencia. ¿Vale? Si tenéis algunas preguntas que hacer y si no las tenéis ahora las podéis poner luego, el vídeo quedará colgado en Facebook y luego podemos contestar las preguntas. También lo subiremos a nuestro canal veterinario en YouTube y allí podréis ver el vídeo que quizás se verá mejor que en Facebook y quedará mucho más localizado. Para encontrarlo solo tenéis que ir a nuestra página www.veterinario.es y desde allí tenéis los enlaces a Facebook, los enlaces a nuestro canal en YouTube, etc. Y eso es lo que os queríamos contar. Gracias.